Bienvenidos amigos a otro día más del SS Bootcamp. Hoy estamos en el día número 22 y sin duda es la clase más importante de todas. Esta la van a tener que volver a ver varias veces porque si no, todo lo aprendido hasta ahora, si no le prestan atención a este capítulo, no lo vuelven a ver, no toman nota y no lo aplican, nada va a haber servido, ¿bien? Porque en el día de hoy vamos a estar hablando del Daily Bias, cómo básicamente sacar su dirección del día, su dirección de la semana, para dónde se va a dirigir el precio, cómo mantenernos básicamente siempre a favor de la tendencia y cómo unificar todo el marco de las temporalidades para poder hacer trading con claridad. ¿Listo? Para los que no saben, estoy haciendo 50 días explicando trading desde cero. Si lo están viendo repetido, dejen un like, suscríbanse y activen la campanita. Y para los demás, bueno, estoy haciendo todos los días un vivo en Kick, ahora a las 9 de la mañana porque cambié el horario con Nueva York, hasta las 10 y cuarto, y todas estas clases están en vivo. Para los que se quieran sacar las dudas, lo pueden ver también en tiempo real. Así que, como siempre, vamos con el PDF primero y después con los gráficos para mostrarles ejemplos en tiempo real. Bien, primero, es importantísimo saber hacia qué dirección se quiere dirigir el precio en los próximos minutos, incluso durante el resto del día. Por eso tocaremos estos temas claves para que no tengan confusión con estas cosas. Una de las claves es no solo ejecutar basado en nuestra confluencia de ejecución, como puede ser el liquidity sweep, que ya lo hemos hablado, o sea, las tomas de liquidez, el order block, el fair value up, sino también en nuestro daily bias, entendiendo hacia dónde quiere ir el precio por lo que resta del día. Eso básicamente es lo que vamos a hablar en el día de hoy, el daily bias, la dirección del día. Si tomamos una operación en contra de la tendencia de donde el mercado quiere ir, o tomamos mínimas ganancias o perdemos. Bien, o sea, básicamente, si ustedes toman una operación en contra de la tendencia, pero aplicando todos estos conceptos, liquidity sweep, order block, fair value up, todo esto, quiebre estructural en temporalidades bajas, nada va a servir porque todas estas son confluencias que al fin y al cabo nosotros las queremos operar en continuación. Bien, no en retroceso, en continuación. O sea, cuando nos sumamos a la tendencia y no básicamente en un pequeño movimiento de retroceso. Buscar la tendencia se va a basar, bien, en varias temporalidades. Primero que nada, lo que debemos hacer es entrar a temporalidad de semana. Esto a mí me gusta hacerlo, para entender básicamente qué pasó en las últimas semanas y hacia dónde se puede llegar a dirigir el precio por el resto de la semana. Esto lo suelo hacer los días lunes, o sea, hoy que estamos dando esta clase, suelo hacer esto. Y después les voy a mostrar un ejemplo también de el daily bias que voy a sacar hoy en mi día para el resto de mi sesión. Luego nos movemos a temporalidad de día, en donde temporalidad de día les voy a enseñar un truco para que nunca se pierdan en los gráficos. Y luego vamos a seguir la estructura de 4 horas y de 1 hora. O sea, en temporalidad de semana queremos ver qué pasó con la semana pasada, la semana anterior y los puntos de liquidez que puede llegar a alcanzar el precio. Luego en temporalidad de día también queremos ver si tenemos algún fair value up, o sea, algún fair value up que el precio debiera rellenar, si estamos cerca de algún punto de liquidez o si nos encontramos cerca del previous day low o del previous day high. Este concepto es el más importante de todos y ya lo vamos a hablar. Y en 4 horas y 1 hora queremos ver la estructura. O sea, rompimos estructura al alza, rompimos estructura a la baja y también obviamente puntos de liquidez y puntos de interés. Ambas. Bien, básicamente buscamos confluencias para que nos den una entrada en la tendencia de nuestras grandes temporalidades. Queremos saber hacia dónde irá el precio por el día, así podemos hacer una corta ejecución en periodo de horas o minutos para captar ese movimiento de lo que pasa en el día. Recuerden, nosotros somos day traders. Lo que queremos hacer es entrar a los gráficos y encontrar un pequeño movimiento que vaya con, digamos, la mayor posibilidades, o sea, con las mayores confluencias posibles, de alguna manera. Después de tener el bias, encontramos más confirmaciones y confluencias en temporalidades pequeñas o medianas, como 15 minutos o 5 minutos. Acá hay un muy buen ejemplo, básicamente, de lo que sería una ejecución. Fíjense, o sea, acá estamos, ponerle en temporalidad de semana. Fíjense lo que hace el precio. Sacó la liquidez de varios máximos, reaccionó a un fair value up y a un order block, y de acá se dirige hacia el último mínimo. O sea, al fin y al cabo, la estructura se mueve igual porque el mercado es fractal. O sea, estos conceptos que les muestro pueden servir para semana, pueden servir para día, pueden servir para 4 horas, para 15 minutos, para lo que quieran. Entonces, acá donde entra lo más importante de todo, que es el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es cuál es la tendencia también en temporalidad de un día. Eso lo debemos identificar. Luego debemos ver confirmaciones, encontrar confirmaciones en la dirección de la tendencia en 4 horas y 1 hora. Como puede ser puntos de ejecución, liquidity sweep, fair value ups, order blocks. Estos conceptos, digamos, puntos de interés de los que creemos que el precio puede reaccionar. Por ejemplo, tenemos un quiebre de estructura a la baja, pum, rompe a la baja, ok. Veo que en el camino tengo un fair value up. Entonces digo, ok, el precio puede reaccionar a este fair value up y después va a ir a buscar la liquidez de ventas que todavía no sacó. Por ejemplo, ese sería un posible escenario. Una vez que estamos en estos rangos de precio,
escalamos a 15 minutos para entender cómo es que está el order flow. ¿A qué le llamo el order flow? Se vienen respetando el fair value gap alcista y creando nuevos máximos. Se viene generando mucha liquidez bajista y el precio capaz no se puede desplazar por encima de máximos. Y coincide con que es la misma estructura que 4 horas y 1 hora. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es alinear las estructuras, ¿bien? 4 horas con 1 hora con 15 minutos y 15 minutos con 5. Queremos alinear todas las temporalidades posibles. Entonces, luego lo que hacemos de entender el order flow de 15 minutos, o sea, entender la estructura, los puntos de interés que se están respetando o no, escalamos a buscar básicamente, ya sea en 15 minutos o en 5 también puede ser, o en 1 hora, puntos de liquidez claves, como puede ser mínimos iguales, máximos iguales, o puntos de liquidez muy relevantes. Ahora les voy a enseñar también cómo encontrar esos puntos de liquidez. Y lo ideal, todavía no les he explicado este concepto, pero sería encontrar una toma de liquidez a favor de la tendencia reaccionando a algún punto de interés y que, no sé, nos rompa estructura en temporalidades más bajas, reaccione a un fair value gap, por ejemplo, y se vaya en esa dirección. Eso sería un modelo muy, pero muy bueno, ¿bien? A ver, pequeña pausa. ¿Hasta acá alguna duda? Fede viendo desde el colegio. Qué grande, boludo. Sí, yo tomo agua una banda, boludo. Pasa que hablo un montón también. Me recontra de gasto si no tomo agua. Aparte, cuando tomo café se me seca mucho la voz. Entonces, es un por dos. Bien, gente, he hecho una pequeña pausa acá para leer algunos comentarios que me puso la gente que creo que los puede ayudar muchísimo. Uno pregunta, Fede, ¿qué pasa si en las grandes temporalidades el precio acumula? Tenemos que tener en cuenta 3 cosas, bien, que básicamente es nuestro paso a paso para hacer trading. Paso número 1 es el primer pilar. Primer pilar es tener clara, básicamente, las temporalidades grandes. O sea, 4 horas y 1 hora. Tenemos que tener una estructura clara en estas temporalidades. Y tener los puntos de interés, básicamente tener claridad en estas temporalidades. Luego de ahí, si tenemos claridad, escalamos a 15 minutos. Y si 15 minutos tenemos claridad, escalamos a 5, 3 o 1 minuto para la ejecución. Ahora, si en 4 horas o en 1 hora no tenemos claridad, que puede llegar a pasar, no vamos a estar buscando bajar más de temporalidades seguramente. ¿Por qué? Porque nuestro trade ya pasa a ser de pocas probabilidades. Porque no tenemos claro nuestro daily bias. No tenemos clara nuestra dirección del día. Entonces, piensen eso. Lo que queremos hacer es esperar a que se tomen algunas de las dos zonas cuando el precio está acumulando, o la liquidez de compras o la liquidez de ventas, y ver cómo reacciona el precio a partir de esa zona en temporalidades medias. ¿Ok? Me parecía un mundo bastante clave para hablar. Por lo tanto, primero, ahora les voy a hablar también de otra cosa que me preguntaron, que es en qué temporalidades son importantes las tomas de liquidez. Por lo tanto, primero encontramos y esperamos a que puntos de interés de temporalidades mayores sean alcanzados, ya sea un order block o un fair value gap. Y básicamente estaríamos teniendo confluencias de 4 horas y entradas en temporalidad de 1 minuto. Entonces estamos agarrando el pico de la tendencia, o sea, todo el movimiento. Esto es importantísimo. Básicamente, la extensión de la tendencia es mucho más que el retroceso de este. Por lo tanto, nosotros no buscamos operar retrocesos, porque aparte tienen muchas menos probabilidades. Por ejemplo, si la temporalidad de día es distinta a la de semana, operamos en base a la de día y 4 horas. Y la de semana únicamente lo que nos va a ayudar es darnos un paneo, una vista general. Bueno, acá tiene una ejecución de lo que sería un planteo ideal, ¿bien? Que sería encontrar la tendencia semanal, luego encontrar la tendencia diaria y que coincidan. A ver, la tendencia semanal tampoco es tan relevante, pero bueno, sí nos puede llegar a servir. Trazar un Fibonacci, básicamente un Equilibrium, que es una herramienta que les mostré antes, en un día y en 4 horas para encontrar dónde sería la zona de descuento y unirla con un fair value gap, un order block. Encontrar áreas de liquidez próximas, marcar ahí la buy side liquidity y la sell side liquidity, que esto básicamente son los puntos de liquidez más relevantes de 1 hora o de 4 horas que vemos que el precio puede llegar a alcanzar en el día. Marcamos incluso puntos de interés en nuestros higher time frames que estén cerca, como puede ser un fair value gap de 1 hora a 4 horas. Y una vez que el mercado llega a estos puntos de confluencia, escalamos a las temporalidades más bajas para buscar nuestra ejecución. Ya sea con el modelo del Inverse Fair Value Gap que más adelante les voy a explicar, como con el que les expliqué antes, que es un quiebre de estructura y un Fair Value Gap retroceso, y bueno, y ahí sí. Esto se lo voy a explicar en 3 minutos en los gráficos, pero no quiero irme sin explicar esto. Bien, esto es un mundo muy clave, que es todos los BOS, o sea, todos los quiebres de estructura en temporalidades menores, los Market Stop to Shift, todo, son retroceso de lo que quiere hacer las tendencias mayores, o sea, las temporalidades mayores. Por ejemplo, el otro día sucedió que muchos de ustedes entraron a una compra, porque 15 minutos rompió la estructura al alza. Yo digo, no, yo voy a entrar en una venta. Y entré en esa venta y esa venta se fue TP. ¿Por qué se fue TP?
porque 4 horas un día, 1 hora y temporalidad de semana, 4 temporalidades bastante importantes, tenían su tendencia bajista. Y luego sucedió que 3 minutos, 5 minutos y 1 minuto también se alinearon con eso. Entonces, únicamente teníamos en contra 15 y 30. ¿Y qué hizo 15 y 30? Fue a rellenar un fair value up de 1 hora y de 4 horas. Entonces, tengan en cuenta esto. Siempre nosotros le queremos dar importancia a la hora de encontrar nuestro daily bias a, básicamente, las temporalidades más grandes. Bueno, gente, lo que les voy a explicar a continuación, yo creo que les va a revolucionar bastante su manera de encontrar la dirección del día. Y esto es únicamente desde la temporalidad de días, el marco de temporalidad de días. No 4 horas, no 1 hora, nada. Solo día. ¿Qué sucede, Fede, con solo la temporalidad de día? Listo, que si nosotros vamos al gráfico, vamos a tener el previous day high y el previous day low cuando entremos a la temporalidad de día. Básicamente el previous day low quiere decir el mínimo del día anterior. El mínimo de la vela de día de temporalidad. Sí, en el marco de temporalidad de día, el mínimo de la vela del día anterior. Y el previous day high vendría a ser el máximo de la vela del día anterior. Como ven, acá tenemos un ejemplo. Y acá tenemos otro ejemplo. Y esto, Fede, ¿cómo nos va a ayudar? Perfecto, una vez que el precio abre y capaz, o bueno, en el pre-market pueden hacer este análisis, o sea, previo a que sea el open, previo a que abra el mercado. Una vez que ustedes vean que el precio capaz no sacó ninguno de los dos puntos de liquidez, vamos a entender y nos vamos a preguntar de dónde estamos más cerca. Where is the price most likely to go? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. O sea, ¿a dónde es más posible que llegue el precio? O al previous day high o al previous day low. Obviamente, no les voy a decir que de repente estamos en una tendencia bajista y nos encontramos cerca del previous day high y lo que queremos hacer es buscar una compra a esa zona. Pero sí, podemos entender que lo más probable es que lo que necesitemos como confluencia es que se saque ese máximo y que capaz rompamos estructura a la baja en 5 o 15 minutos para ahí sí continuar bajando. Y ahora les voy a mostrar unos ejemplos en los gráficos. Entonces, los máximos y mínimos del día anterior son niveles de liquidez que pueden utilizarse como recurso de liquidez o en marcar una reversión o una continuación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en una tendencia bajista, ¿no? Y estamos a nada del previous day low. Y el precio con el open abre el previous, saca el previous day low. A partir de ahí seguramente entendemos que el precio seguramente va a tener que hacer una reversión. O sea, va a tener que volver a puntos de interés de temporalidades grandes, como puede ser 4 horas o 1 hora, o bueno, 15 minutos mismo, pero a rellenar ciertas ineficiencias y a equilibrar el precio. Y si, por ejemplo, estamos en una tendencia bajista y sacamos el previous day high, esperamos que el precio pueda, de alguna manera, volver hacia el previous day low. Ahora, todo lo que les acabo de mencionar es importante, sí, pero el punto más importante de todos es algo que yo explico, que es yo le puse este nombre, no, realmente cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero para hacerlo más simple le puse el PDCC, que vendría a ser el Previous Day Candle Close. O sea, lo que debemos prestar atención es cómo cierra la vela del día anterior. Por ejemplo, vamos a ir acá. De alguna manera, en este día tuvimos liquidez alcista que todavía no se sacó. Pero fíjense cómo cerró esta vela. ¿Qué hizo? ¿Alcanzó el previous day high? No. ¿Pero qué hizo tampoco? Lo que ahora, fuera del previous day high o previous day low, si estamos cerca, lo que ahora les quiero enseñar es esto que les digo, el previous day candle close. ¿Cómo cerró la vela el día anterior? Cerró logrando un desplazamiento por encima del máximo o del mínimo del día anterior, por ejemplo. ¿O será que el precio no alcanzó ninguna de las dos zonas? Por ejemplo, ni el previous day high ni el previous day low. O capaz no se desplazó, falló en el desplazamiento, por ejemplo. Lograr desplazarse por encima del máximo del día anterior sería algo así, ¿ven? Donde a partir de acá lo que queremos ir haciendo es buscar compras hacia algún área de liquidez. Fíjense, luego de este área de liquidez, ¿qué sucede? No podemos desplazarnos por encima del máximo del día anterior. Ni siquiera alcanzarlo en esta vela azul. Entonces, a partir de acá, ¿qué buscamos? Seguramente buscamos que se saque el previous day high y buscar mínimos o el previous day low, aunque sea, en este mismo día. Y así constantemente. Les voy a estar enseñando estos puntos que para mí son recontra clave. ¿Bien? Que es darle bola al previous day high, previous day low y al previous day candle close. Entonces vamos a ir con este día que es, el 11 de febrero, casi un mes desde hoy. Vamos a verlo esto de acá. Por ejemplo, yo ahora estaría esperando que el precio me dé algún movimiento para venir hacia el previous day low de alguna manera. Bien, por más de que de todas formas capaz nuestra tendencia sigue siendo alcista, entiendo que fallamos en el desplazamiento de crear un máximo más alto que el anterior, como lo ven acá,
O sea, sacamos la liquidez de un swing high y el precio no alcanzó esto, así que podemos sacar capaz este máximo y dirigirnos hacia este mínimo. Eso es lo que yo estaría esperando ahora, por ejemplo. ¿Qué sucede? Fíjense. Exactamente eso. Bueno, sacamos el máximo, pero sí sacamos la liquidez de este mínimo. Y seguramente esto les va a servir a que si siguen escalando de temporalidades, lo van a ver más claro todavía. Fíjense, ¿qué sucede acá? No rompimos estructura a la baja, no. Mírenlo. Entonces nos recontra sirve como una confluencia. Reacciona a un order block, toma liquidez de 4 horas. ¿Qué teníamos acá? Teníamos 1, 2, 3, 4 highs. Teníamos 4 máximos sin liquidar. Entonces a partir de ahora yo seguramente estaríamos buscando que se saque esta trendline liquidity. ¿Y qué sucede? Se termina sacando esta trendline liquidity, ¿bien? Por eso, temporalidad de día de alguna manera nos da mucha claridad. Por ejemplo, miren, vamos acá. El precio cerró por encima de este máximo. O sea, nos logramos desplazar por encima de varias cosas. Primero, por encima del previous day candle close. O sea, nos logramos desplazar por encima del máximo de la vela del día anterior. Y, a su vez, por encima del último máximo. Entonces, ahora esperaríamos seguir buscando compras. No sabemos hasta dónde, si hasta este high o no. Pero sí esperábamos que cierre por encima de la vela del máximo del día anterior, básicamente. ¿Qué es lo que termine sucediendo? Perfecto. Acá. Ok, acá estamos reaccionando de un punto de interés bastante relevante, que es un fair value up. No vamos a estar buscando ventas, no, pero seguramente podemos entender que el precio puede fallar en el desplazamiento a partir de esta zona. Genial. Fíjense exactamente esto es lo que pasa. ¿Qué sucede acá? De alguna manera ya nos demostró que estábamos reaccionando a esta zona y que se estaba debilitando la fuerza alcista. Entonces, a partir de acá yo estaría esperando una simple cosa. Entiendan que el precio se mueve de liquidez externa a liquidez interna. Y esto lo voy a explicar seguramente en otro módulo, pero lo estoy spoileando un poquito ahora. Básicamente de liquidez externa a liquidez interna y de liquidez interna a liquidez externa. Liquidez interna, solo hablando en temporalidad de día. Le llamamos a el fair value up básicamente de esta temporalidad, de este marco de temporalidad. Y la liquidez externa le llamamos a los máximos de esta temporalidad. O sea, máximos de temporalidad de día o mínimo de temporalidad de día, liquidez externa. Liquidez interna es llamado a los vacíos, o sea, a los fair value ups. Una vez que sacamos liquidez externa, fallamos en el desplazamiento del previous day high y nos demostró seguramente que se está debilitando esta tendencia y ahora sí tenemos un quiebre de estructura, ponele, en temporalidad de 1 hora, que como ven acá sí lo tenemos. Genial, ahora yo tengo muchas confluencias de entender que el precio seguramente va a estar dirigiéndose hacia esta zona. ¿Por qué? Porque lo tengo como confirmación en un quiebre de estructura en 1 hora, en un quiebre de estructura seguramente en 4 horas también, mírenlo. O sea, quiebre de estructura de 1 hora, quiebre de estructura de 4 horas, estamos reaccionando a un punto de interés de 4 horas también, que es un fair value up. Temporalidad de día está reaccionando también a un fair value up. Y ahora lo que yo entiendo es que va a dirigirse hacia la liquidez interna. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo el precio. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, nuestra sesión arrancaría acá, a las 9 de la mañana. Acá. Vamos a ver qué termina siendo el precio. De todas formas, esta sesión terminó acumulando más y generando mucha liquidez. Pero fíjense como el jueves sí ya nos dio este movimiento. Apenas con el Open sí nos dio este movimiento. Tomamos la liquidez de esta zona. Y acá el precio reacciona muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos liquidez externa? Bien, porque venimos de liquidez externa y sacamos ahora la liquidez interna. Entramos en liquidez interna. ¿Esto quiere decir que acá yo tengo que buscar compras? No, para nada. Esto quiere decir que seguramente nos va a servir como una gran confluencia para a partir de acá seguir buscando ventas hacia estos mínimos. ¿Por qué? Porque tuvimos quiebre de estructura en 4 horas y en 1 hora. O sea, hasta que no volvamos a tener ese quiebre en 4 horas y en 1 hora, yo voy a seguir buscando ventas. O una reacción a este fair value up. Por ejemplo, este también podría ser un trade a más. Estamos ahora dentro del 61 y 78%. Tuvimos un quiebre a la baja. Y acá tenemos más puntos de liquidez todavía sin buscar. Y esto sería un trade a favor de la tendencia. Entonces, básicamente lo que nosotros podríamos hacer, igual estamos ya fuera de nuestra sesión. Podríamos esperar al día siguiente. Vamos a ver y les voy a mostrar una ejecución con el paso a paso de cómo sería utilizando nuestro daily bias. ¿Bien? Mírenlo. A ver. 10 de la mañana, listo. Perfecto. Bueno, miren esto. Vamos a volver un poquito más. Sí, puede ser. Ya nos spoileó un poquito, pero bueno. Lamentablemente, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué puede suceder? Ustedes pueden reaccionar a un punto de interés o a una toma de liquidez. Cualquiera de esas es relevante. Fíjense acá. Tenemos una toma de liquidez, una invalidación de un fair value up y seguimos la estructura de 4 horas y de 1 hora. No hay nada más importante que esto al fin y al cabo. Entonces lo que podríamos buscar es un quiebre de estructura en 15 minutos. Si es que lo tenemos ya por debajo de este mínimo, por debajo de este mínimo sería suficiente. Básicamente nuestro open es 9 y media. Acá, con esta vela,
Fíjense, tenemos un quiebre estructural a la baja. ¿Qué podríamos buscar? O una reacción a un Fair Value Gap de 5 minutos, o de 3 minutos, o de la temporalidad que quieran. Y yo me estaría yendo básicamente a las tomas de liquidez más relevantes, que esto es lo que yo les digo. Por ejemplo, este puede ser un gran área de liquidez, o este puede ser un gran área de liquidez, dependiendo de los movimientos que estén buscando ustedes. Entonces, básicamente, así es como yo voy unificando mis temporalidades una vez que tengo mi bias claro. Una vez que nosotros tenemos esta es una gran pregunta que me van a hacer. Una vez que nosotros tenemos esta toma de liquidez en una hora, y por más de que haya sido antes de las 9:30, ya es suficiente, porque el mercado se mueve igual. O sea, no es que como hubo la toma de liquidez y un quiebre estructural a las 8, va a tener que volver a ver una toma de liquidez de ese máximo. No, para nada. Entonces acá lo que Fede buscaría es algo más simple. Bien, porque ya tuvimos este movimiento. Entonces, Fede, ¿qué buscarías acá? Seguramente una toma de liquidez de algún máximo, por ejemplo. O una reacción a un Fair Value Gap, puede llegar a ser también. Y un quiebre estructural a la baja, de vuelta. Vamos a ver. A ver, esta no es la entrada perfecta para mí. No es la entrada perfecta para mí. Pero por acá podrían llegar a estar buscando una entrada. Por ejemplo, hay una reacción al order block. También estamos reaccionando a un Fair Value Gap de 3 minutos y lo estamos respetando. No sería una mala entrada. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo el precio luego. Pero fíjense, hacia este mínimo yo creo que deberíamos de llegar en teoría. Perfecto. Entonces, si ustedes han tomado una reacción a este Fair Value Gap, y creo que acá incluso volvió a dar una entrada, mírenlo. Mírenlo, acá dio básicamente mi modelo de entrada perfecto. ¿Qué tuvimos? Tuvimos una toma de liquidez de un máximo. Ya por eso les digo, acá no se tienen que enroscar tanto en buscar escenarios perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro escenario perfecto ya está en las temporalidades altas. 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Entonces lo que podríamos buscar, fíjense, esto no sé incluso si coincide con una reacción a algo más relevante, pero una toma de liquidez de 1 minuto hubo. Y después, ¿qué sucedió? Tuvimos nuestro inverse Fair Value Gap, que básicamente es un Fair Value Gap invalidado, sumado a un Fair Value Gap respetado. O sea, cualquiera de estas zonas que ustedes quieran entrar, básicamente dejando el stop loss por encima del último máximo, ya podrían tomar una posición de continuación yendo a buscar este mínimo. Bien. Bueno, este sería un gran ejemplo de cómo yo buscaría mi dirección básicamente del día. Entonces, vamos a seguir con esto que les estaba mostrando de la temporalidad de día. Fíjense, vamos a ver acá. Una vez que el precio se desplazó, ponele acá, por debajo del mínimo del día anterior, buscamos que de liquidez externa se dirija hacia la otra liquidez externa. ¿Por qué? Porque invalidamos nuestra posibilidad de que reaccione a la liquidez interna y continúe subiendo. Entonces buscamos que se desplace por debajo de ese mínimo. Una vez que lo hace, bueno, seguimos esperando que lo haga hasta que nos demuestre lo contrario el precio. Una vez que nos dice, che, quiero pausar el movimiento, como acá. Che, capaz que quiero pausar el movimiento. Bueno, ¿qué esperaríamos acá? Ver si se toma el previous day high y reaccionamos a esta zona de liquidez interna para continuar bajando hacia estas zonas. Bien, eso sería un modelo de continuación. Vamos a ver si sucede. En este caso no sucede, pero no es una obligación para nosotros. Lo que sí teníamos claro era esta zona de liquidez. ¿La terminamos alcanzando? Sí, exactamente, la terminamos alcanzando. Perfecto, fíjense acá. Tomamos el mínimo del día anterior, tomamos el previous day low. ¿Y ahora qué podríamos esperar? Ok, a ver si el precio reacciona de este Fair Value Gap o viene hacia otras zonas para continuar bajando. Vamos a darle más. Fíjense, tomamos el previous day high, reaccionamos a un Fair Value Gap y nos dirigimos hacia el previous day low. Excelente. ¿Qué más? Vamos a seguir viendo. Porque por ahora tiene pinta de que puede continuar bajando. Fíjense, continúa bajando de todas formas con menos fuerza. Porque ninguno de estos 2 días nos pudimos desplazar por debajo del mínimo del día anterior. Pero sí entendemos de dónde viene el precio y hacia dónde va. Incluso lo que pueden hacer para tener más claridad es marcar temporalidades, marcar liquidez en temporalidad de semana. Por ejemplo, yo entiendo que seguramente en la semana vayamos a venir hacia ese mínimo. Entonces, ¿ahora qué estaría esperando con el Open? Que vayamos hacia ese mínimo. Ok, no se da. Perfecto, no se da. Está perfecto. ¿Qué podría buscar yo? Toma de liquidez del previous day high o una toma de liquidez de alguna zona para venir finalmente hacia este mínimo. Fíjense, no se da la toma de liquidez, pero sí se da que el precio viene a buscar estos mínimos. ¿Entienden? Entonces, el previous day high nos puede servir como una ayuda de la toma de liquidez que yo estoy buscando. No es una obligación. Por ejemplo, y esta fue una operación que yo tomé el día jueves, que para mí fue una operación increíble. Incluso el viernes tomé una operación bastante similar a esta, que la tomé en vivo con ustedes. Pero, ¿cómo se vería una operación a más? Y se puede ver de alguna manera como algo así. Fíjense.
Obviamente capaz me falta una toma de liquidez de algo más relevante. Pero reaccionamos a un Fair Value Up de 4 horas. ¿Qué más? 15 minutos de alguna manera. ¿Dónde fue la zona? Bueno, esto es lo que les digo. Ven, este es el ejemplo que les había dicho antes. 15 minutos rompió estructura al alza. Pero al entender que 4 horas y que 1 hora estaba en una tendencia bajista, nosotros buscamos las ventas hacia estos previous day low. ¿Por qué? Porque el previous day low, tanto del día anterior como del... O sea, tanto del miércoles como del martes, no estaban liquidados. Entonces acá entendemos que mucha gente va a estar intentando predecir el precio, mientras que nosotros intentamos reaccionar al precio. Esa es la ventaja que tenemos por encima de los traders que intentan tener la razón, versus nosotros que reaccionamos en base a lo que nos muestra. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían tomar ustedes? Quiebre estructura a la baja en 3 minutos, reacciona a un Fair Value Up, por ejemplo, de repente acá, stop loss por encima del último swing high, y yendo a buscar estos mínimos. Podría ser una muy buena operación, ¿no? Algo así es lo que podrían llegar a buscar. Les voy a hacer un análisis ahora de lo que viene esta semana y voy a responder algunas de las dudas que me va a dejar acá la gente en el chat, porque creo que, bueno, puede llegar a, de alguna manera, responder a las dudas a lo que ustedes creen, los que están viéndolo en YouTube, ¿no? Así que, gente, abro el chat y los leo unos minutos. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Los Fair Value Up sí o sí tienen que ser 3 velas seguidas o puede estar una separada? No, básicamente los Fair Value Up se componen, sí, es un patrón de 3 velas. La vela del día anterior y la vela del día posterior que dejan de alguna manera un vacío. Por ejemplo, acá todavía no tenemos un Fair Value Up. ¿Por qué? Porque la temporalidad de semana no cerró. ¿Bien? Bueno, a la gran mayoría le sirvió mucho, por ahora no tiene muchas dudas. Pero lo más importante entonces es ir haciendo eso. Le voy a terminar el capítulo con algún ejemplo de lo que podría ser básicamente la temporalidad de semana o la temporalidad de día, sí. ¿Listo? La entrada suelo tener problemas. El bias casi siempre es cierto, pero fallo en mi entrada. Bien, es importante. Ambos puntos son importantes. Perfecto. Ahora, en los próximos capítulos vamos a estar hablando de algo muy importante, que es de alguna manera la importancia que tienen el S&P 500 en el Nasdaq, que básicamente es el hecho de las S&Ps, etcétera. Pero todavía es un concepto bastante más complejo. Bias bajista, el precio tiene que ir cerrando por debajo de la vela del día anterior. La del viernes cerró dentro, entonces tendría que sacar el previous day low y dirigirse hacia el previous day high. A ver, de alguna manera el previous day low y el previous day high nos sirven como confluencias. Ahora, no queremos operar en contra de la tendencia por intentar de predecir esto. ¿Entienden? O sea, no es que digo, ok, ahora el precio va a hacer esto porque yo lo digo. Por ejemplo, vamos a algo más simple, temporalidad de día. Ok, temporalidad de día capaz que no nos da tanta claridad. Bueno, vamos a temporalidad de semana, marcar zonas de liquidez. Bueno, temporalidad de semana ya alcanzó también bastantes puntos de liquidez relevantes. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos otro mínimo de temporalidad de día que creemos que puede llegar a alcanzar el precio. Vamos a escalar, 4 horas. 4 horas, ¿cómo viene la estructura? Ok, venimos fallando igual bastante en el desplazamiento de crear mínimos más bajos que los anteriores. Por lo tanto, no vamos a estar buscando compras. No, porque la estructura sigue siendo bajista. También hay que ver de dónde viene el precio y hacia dónde va. Viene a reaccionar un Fair Value Up. Sí, hemos creado un mínimo más bajo del anterior. Le costó bastante al precio. Tomamos la liquidez de un máximo de 4 horas. O sea, fallamos también el desplazamiento de crear máximos más altos que los anteriores. Y acá yo voy escalando. Fíjense, acá voy escalando. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir viéndolo en estas zonas. Tenemos un mínimo del cual el precio por ahora parece cerrar por debajo. O parece estar queriendo hacerlo. Tenemos Fair Value Ups para buscar compras o reacciones de las que el precio podría llegar a tener. No. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un Fair Value Up. Bien, es una buena zona en la que podríamos buscar una reacción del precio. Y acá seguimos escalando. Este es básicamente mi paso a paso. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos... Este es nuestro previous... No sé si es nuestro previous day low. Sí, nuestro previous day low. Básicamente. Entonces, Fed estaría buscando seguramente o una toma de liquidez de alguno de estos máximos, de este swing high o de este swing high, para buscar ventas. Y vamos a seguir viendo. Capaz que alguna temporalidad me da alguna información que yo no tengo. O sea, yo ahora estaría buscando ventas hacia esta zona. A partir de esta zona, si tenemos un quiebre de estructura al alza, creo yo que el precio ya está fallando en el desplazamiento de ir creando nuevos mínimos. Y lo va a hacer. Pero a menos que yo tenga un quiebre de estructura de 1 hora, de 4 horas o de 15 minutos, pero de 15 minutos, digamos,
viniendo de una zona muy relevante, yo no voy a estar queriendo operar en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque estaría queriendo predecir lo que va a hacer el precio. Y no es mi objetivo es reaccionar. ¿Entienden? Gap arriba, sí, acá tenemos un gap. Igual entiendan esto, el gap, o sea, seguramente lo van a venir a rellenar por completo. En algún momento sí, pero lo hemos reaccionado. O sea, hemos entrado en el gap, hemos rellenado sin eficiencia. No al 100%, no, pero hemos entrado en este gap. Este es un concepto que seguramente voy a explicar más adelante. Básicamente, igual en muy resumen, es que el cierre de la apertura, o sea, el cierre del mercado el viernes, que es cuando termina la sesión PM a las 4 de la tarde, unos minutos más, y la apertura en la sesión, para la sesión de Asia el domingo, termina dejando una ineficiencia, que esto es llamado un gap. Entonces, a menos que yo tenga un quiebre de estructura en temporalidad de 15 minutos y reaccionemos a una zona muy relevante, yo no voy a estar queriendo buscar compras. ¿Ok? ¿Es posible que aparezcan compras? A ver, no estaría tan mal tampoco, porque 4 horas podría estar liquidando un mínimo. Podríamos llegar a tener un quiebre de estructura en 1 hora y en 15 minutos. Y buscar compras. Y estaríamos reaccionando de un fair value up. No es lo ideal, porque lo que queremos hacer nosotros es continuar con la estructura del precio y que de alguna manera saque liquidez externa. O sea, liquidez externa le llamamos a este mínimo de 4 horas, que como ven, o sea, sería máximo, mínimo. El mínimo está acá. Todo lo que hay por adentro del último máximo y el último mínimo es liquidez interna. Queremos que se saque liquidez externa, que haya un quiebre de estructura relevante para ahí sí poder buscar compras. Pero por ahora yo busco continuaciones. Busco sumarme a lo que el precio ya me ha demostrado, a la tendencia actual. Bien. Entonces básicamente ese es el paso a paso que yo hago para el Daily Bias y para ir teniendo e ir encontrando la claridad. Obviamente también lo que voy haciendo mucho es ir escalando de temporalidades para ir viendo también qué va sucediendo. Por ejemplo, ¿qué hizo 5 minutos? Ok, 5 minutos viene respetando los fair value ups bajistas. Perfecto. Miren, de vuelta acá, viene respetando los fair value ups bajistas. Ok, otra vez acá, viene respetando los fair value ups bajistas. Entonces, es ir entendiendo que van haciendo varias temporalidades en conjunto e ir uniendo de alguna manera ese análisis. Entonces, marcamos zona de liquidez relevantes. ¿Listo? Miren que esto lo vamos a dejar acá. Marcamos zona de liquidez relevantes, marcamos la estructura, marcamos el previous day candle close y el previous day high, el previous day low para tenerlos como confluencia y vamos escalando temporalidades para ir teniendo claridad. ¿Listo? Va rápido y estoy teniendo muchas dudas. Imagínate que la clase duró 35 minutos. Si no fuese rápido, lamentablemente no podría hablar de todos estos temas. Igual este concepto lo vamos a volver a hablar en otra clase. Y para esto lo tienen subido a YouTube, para que la vean 5 o 6 veces más si quieren esta clase. Así que gracias a todos por estar, amigos. Les digo que una de las clases más importantes. Déjenme en los comentarios qué les pareció también. La verdad que me parece a mí, sin duda, algo que si ustedes no le prestan atención, muy difícil que vayan a tener rentabilidad en el mercado y que vayan a lograr tener buenas ejecuciones. Así que, bueno, espero que les haya servido a todos. Los leo en los comentarios, dejen un like, suscríbanse y activen la campanita. Suscríbanse en serio, digo, porque hay mucha gente que ve estos videos y no está suscrito. Suscríbanse, dale, ahí abajo. Toma el botoncito ahí abajo, así nos vemos mañana con otro capítulo. Cuídense y chau, chau. Bueno, gente, esta es una partecita bastante, bueno, como final, un plus para todos los que están viendo este capítulo del Bootcamp. Y es que, como ven, di una predicción y como ven, se cumplió. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un bias y nos sumamos a ese bias. Por ejemplo, ¿qué pasó en 30 minutos? 30 minutos terminó reaccionando un fair value up. Luego, ¿qué pasó en 5? Fue una toma de liquidez de un máximo de 5 minutos. Luego, ¿qué pasó en 3? Era la reacción a un order block de 3. ¿Y qué sucedió? Bueno, finalmente vinimos al previous day low, que era lo que les había dicho. Ahora, creo que no vamos a lograr desplazarnos por debajo de este mínimo. Y me parece que seguramente vayamos a romper estructura del alza para alcanzar estos máximos. Yo no tomaré compras a menos que tenga ese quiebre y tenga esa claridad en el mercado que por ahora no me da el hecho de ir a buscar compras. Bueno, este concepto de la SMT es algo que voy a explicar más adelante, pero fíjense cómo se dio. Y cualquiera, bueno, incluso mucha gente del stream, cuando lo estaba dando, tomó una entrada que les dije, creo que acá vamos a llegar a este mínimo, llegamos a este mínimo y luego con el open, con la apertura del mercado, ¿qué sucedió? Fíjense. Tuvimos luego del Open una toma de liquidez más y también otro IFBG. Yo no terminé tomando este trade porque estaba esperando que validemos algunas zonas y me parecía que el riesgo-beneficio no era tan bueno, así que ahora estaría esperando de alguna manera como ese quiebre y esa reacción para ir a buscar compras si es que tomo algo. Si no tengo ese quiebre y no tengo claridad para ir a buscar compras, nada más. Pero bueno, me parece que esta era la zona final que dije, ok,
Aparte acá si el precio puede llegar a reaccionar y veremos qué es lo que me dice el precio, no mi predicción. Pero era algo que les quería mostrar de la diferencia de tomar continuaciones, retrocesos y cómo sacar el daily bias en modo ejecución, ¿no? Así que espero que les haya servido este finalcito.